Va a ir para grabar. Perfecto. Ya está, Víctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están, queridos hermanos, amigos ahí que escuchan, hermanos en la fe, pastores, obreros, obreras, líderes? Líderas no existe, ¿eh? Así que no puedo decir líderes y líderas. Que el Señor les bendiga y bueno, en esta última clase vamos a estar finalizando con lo que es sermón eficaz, con lo que es compartir la palabra de Dios con efectividad, hacerlo de una manera que pueda ser útil para nosotros, para la vida de los que nos rodean, para los que compartimos la palabra del Señor. Así que bueno, vamos a recordar algunos conceptos. Voy a ampliar algunos conceptos que he pasado en las otras clases como abuelo de pájaro y vamos a dejar abierto también para algunas preguntas. Y si alguno de ustedes necesita o está comenzando algún estudio, algún libro de la Biblia, está haciendo algo en un curso o en un grupo de discipulado, un grupo pequeño, reunión casera, o está evangelizando, lo que sea, también lo que pueda ayudarle, vamos a tratar de responder las preguntas. Así que bueno, mientras siguen ingresando los hermanos, mientras siguen ingresando, vamos a comenzar por amor y por respeto a los que ya están desde temprano. Vamos a tratar de comenzar ya pasados estos 5 minutos de gracia. Voy a agrandar la pantalla acá para que la puedan ver completa. Yo sé que muchos de ustedes tienen, algunos están viendo en computadoras, otros están viendo en celular. Bueno, si tienen la posibilidad de ver en la pantalla del celular, yo más adelante voy a estar poniendo algunos ejemplos de cómo tomo un texto bíblico y lo voy desarrollando para sacar la enseñanza, lo que dice la palabra de ahí, la palabra de Dios. Vamos a ver, de todos estos conceptos que yo les voy a dar, muchas de las cosas las tienen ya en los apuntes. La tienen en los apuntes de Sermón Eficaz que les pasé. El paquete de lecturas que les sugiero que lean, que sería bueno que lean porque es provechoso para ustedes y para otros, eso les va a ayudar más. Y solamente hoy les voy a pasar después unos ejercicios de 3 textos bíblicos que ustedes van a tener que buscar cosas que hoy vamos a ver, muy, muy sencillas, pero son prácticas, son muy prácticas. Así que bueno, vamos a comenzar. Herramientas de interpretación bíblica. Vamos a ver ahí algunas herramientas de interpretación bíblica. Una de las cosas que nosotros hacemos es elegir correctamente una unidad de pensamiento. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir esto con una unidad de pensamiento? Bueno, una unidad de pensamiento es lo que también lo estuvimos viendo en los videos anteriores, en las clases anteriores, es de qué está hablando, el apóstol, de qué está hablando el profeta, de qué está hablando en este caso Jesús en Mateo capítulo 7, de qué viene hablando, Nosotros tenemos que hacer justicia con el texto bíblico, es decir, ser justos con el texto bíblico. Si Jesús acá en Mateo capítulo 7, les recomiendo que los que puedan y los que estén en sus casas cómodos, tengan la Biblia a mano para que ustedes puedan también buscar y vamos como a volver a la escuela, ¿vieron? Yo siempre recomiendo, porque yo lo hago, tener algunos lápices de colores. Miren, estos lápices yo se los saqué a mis hijos. Un lápiz color medio, este es medio marroncito, tengo un azul, un rojo y este que es, no sé, medio bordó parece. Y yo subrayo o marco distintas palabras con distintos colores que después me ayudan a recordar de qué está hablando.
cierta unidad de pensamiento del texto. Ahí en Mateo capítulo 12, capítulo 7, del 1 al 12, habla Jesús acerca de juzgar a los demás. Les dije en el chat, en el grupo de WhatsApp, que íbamos a tomar como ejemplo el Sermón del Monte, pero vamos a ir a otros textos, por supuesto. Pero voy a empezar con ese. Veamos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 1 al 12. Lo vamos a pasar rápido. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Bueno, quiero hacer una aclaración acá y ahora después les voy a explicar por qué hago esta aclaración. Ustedes tienen en sus Biblias, muchos de ustedes, tienen los títulos, ¿no es cierto? En este caso, el título que está acá, esperen que elijo acá el lapicito, el título que ustedes tienen acá es este, el juzgar a los demás. El juzgar a los demás. A ver si lo puedo anotar acá. Acá. Esperen que estoy tratando de buscar un resaltador. Acá. Ustedes lo tienen acá. Bueno, yo se los marco más o menos así. El juzgar a los demás. Ese título, los títulos que están en la Biblia no estaban en el texto original. Eso tenemos que tenerlo en claro. Digamos, de todo lo que es inspirado por el Espíritu Santo, es a partir de acá, de esto que dice acá, comienza acá hacia abajo. Eso es lo que es la palabra de Dios. El título este solamente se puso para estar indicando de qué unidad de pensamiento está hablando. ¿Qué unidad de pensamiento está hablando? Nos ayuda a ver de qué está hablando en este caso Jesús. Y está hablando acerca de el juzgar a los demás. Noten que a veces utilizamos este texto, no juzguéis para que no seáis juzgados, lo usamos de una manera a veces errónea y decimos, la Biblia dice que, mirá, la Biblia dice que no hay que juzgar. La Biblia dice que no hay que juzgar, acá dice, miren lo que dice acá, dice, está diciendo, no juzguéis, ¿no? Dice acá, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados y con la medida con que medís os serán medidos. Si yo voy a juzgar, tengo que tener en cuenta que de la misma manera a mí me van a juzgar y de la misma manera me van a medir. Entonces no está diciendo que no tenemos que juzgar, sino que lo que está diciendo es, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si no querés ser juzgado, no juzguéis. Ahora, si estás dispuesto a que te juzguen, a que te midan, a que te pesen, entonces lo podés hacer. Pero acordate que si vos haces esto, tenés que aguantarte después las consecuencias porque también en algún momento te van a medir. Bueno, seguimos ahí adelante con el texto. Fíjense que acá dice, yo le dejé esta letrita A. Ustedes ven una A chiquitita, no sé si en sus Biblias ustedes tienen en abajo o al costado una letra chiquita que tiene una referencia. Esas referencias me llevan a que hay otro texto del Nuevo Testamento, o tal vez está citando el Antiguo Testamento, donde me dice que está hablando en otro pasaje de esto mismo que está hablando. Y en este caso acá tiene una letra A. ¿Qué dice esa letra A? Bueno, está la referencia de Marcos capítulo 4, versículo 24. Marcos 4, 24. ¿Qué dice Marcos 4, 24? Bueno, ahí está. Dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Entonces, lo que está marcando ahí es que hay una referencia a esta palabra, a la palabra medido o medís, porque claramente acá en el texto nos está mostrando que en Marcos capítulo 4, versículo 24, habla lo mismo, de medís y de medida, ¿no? Es solo una referencia para que tengamos en cuenta y podamos sacarle el mayor provecho a toda la Biblia. ¿Bien?
Bueno, ¿qué sigue diciendo el texto? Bueno, dice, ¿y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis, espere que acá se me corrió, ahí está, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Fíjense que yo les dije que vamos a leer hasta el 12, pero en la Biblia que yo saco esto, me corta acá, me corta con un título, ¿ven? Es como que acá hace una división y me pone otro título. Es como que Jesús pasa a otra línea de pensamiento. La oración y la regla de oro, dice ahora. Entonces, ahí dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel, ahí está, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que se le llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, muy bien. Acá lo que estamos haciendo es tomar esa línea de pensamiento, una línea de pensamiento que Jesús está hablando. Lo que yo tengo que determinar acá, por ejemplo, en Mateo, en Mateo capítulo 5, como hicimos ahora, o en Mateo capítulo 6, o en Mateo capítulo 7, perdón, Mateo capítulo 7, como hicimos ahora, del 1 al 12, lo que tengo que ver, que necesitamos ver que acá tengo una idea de pensamiento para que yo pueda estar predicando acerca de lo que Jesús dijo, de cómo es vivir, cómo es el vivir de los hijos del reino. Entonces, yo tengo que hacerme estas dos preguntas. ¿Qué dice el texto y por qué lo dice? ¿Qué dice cuando Jesús habló estas cosas? ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Y por qué lo dice? Entonces, yo para encontrar todo eso, yo tengo que tener en cuenta distintos elementos a seguir para elegir correctamente una sola unidad de pensamiento. En este caso, la Biblia con sus divisiones me ayuda a ver una línea de pensamiento, ¿sí? Lo vimos acá. El juzgar a los demás, yo lo tengo capítulo 7, del 1 al 6. Yo tengo el juzgar a los demás. Y después es como que el Señor Jesús une eso. Acuérdense que esto es un sermón de corrido. Él no es que trata distintos temas, pero no son distintos mensajes. Es un solo sermón. Es el sermón del monte, que arranca en Mateo capítulo 5 y termina en Mateo capítulo 7. Y acá empieza a hablar de la oración y la regla de oro. Entonces, y noten que acá en ningún momento del texto dice la regla de oro. Sí dice de pedir, ¿no? Pero entonces yo tengo que ver por qué los que hicieron la traducción de la Biblia, los que la pasaron al español, me ponen este título que está acá. Y la regla de oro, ¿qué será? Entonces yo lo tengo que investigar acá dentro del título, del contexto del pasaje, porque acá hay algo que me quiere decir. Entonces, yo tengo que ver qué dice el texto y por qué lo dice. Yo no puedo agarrar Mateo capítulo 7, el juzgar a los demás, y yo digo, miren, como les dije, miren hermanos, no juzguen, no tenemos que juzgar. Jesús no está diciendo que no lo hagan, sino que está diciendo, no juzguen si ustedes no quieren ser juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sí? Porque con el juicio con que juzgáis, ahí está afirmando que sí podés juzgar, pero tenés que tener en cuenta que así te van a juzgar también y con la medida con que medís, también te van a medir.
Entonces eso es importante, eso es para que podamos entender bien lo que dice la palabra de Dios, que no nos quedemos solo con un pedacito, ¿no? Es como quedarnos un pedacito de una charla. Vine, caí ahí medio de Cayetano, caigo en una... ¿De qué están charlando? Y empiezo a sacar de contexto la conversación. No, yo tengo que ver claramente de qué viene Jesús hablando. Bien, seguimos adelante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o los elementos para ver el texto? ¿Qué debo determinar? Bueno, y esto es lo que le quiero hacer la aclaración. Ustedes tienen sus Biblias ahí, ¿no es cierto? Ustedes tienen sus Biblias, cada uno las tienen, deben tener Reina Valera, deben tener, no sé, Biblia de las Américas, Dios habla hoy, NBI, nueva traducción viviente, deben tener tal vez varias Biblias. Bueno, las Biblias, vamos a partir de la base que la Biblia fue escrita sin capítulos ni versículos. La Biblia, cuando se escribió, no tenía ni capítulos ni versículos. A veces son útiles, por supuesto que son útiles. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, le dije, busquen en su Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 1 al 12, que ahí podemos tener una unidad de pensamiento. ¿Ven? Entonces es bueno los capítulos y versículos. Pero en el original no fue escrita con capítulos y versículos. ¿Sí? Son útiles, pero por eso la Biblia hay que leerla de corrido, hay que leer los libros, hay que leer las cartas. Cuando ustedes agarran la carta de Pablo a los filipenses, la tienen que leer toda. Lo primero que, si van a predicar algo de filipenses, a enseñar algo de filipenses, tienen que ver de qué está hablando, a quién está dirigida. Bueno, eso también lo vamos a ver. Solamente a modo de dato, para que ustedes nada más sepan, ¿no? Las divisiones de capítulos que comúnmente se usan hoy en día fueron desarrolladas por Stephen Langton o Esteban Langton, que era un arzobispo de Canterbury, en Inglaterra, y Langton puso en marcha las actuales divisiones de capítulos en el año 1227. Recién ahí se comenzaron a poner las divisiones de los capítulos en la Biblia. Y la Biblia inglesa de Wycliffe, se llama, que después es una editorial, se imprimió en 1382. Fue la primera Biblia en usar este modelo de capítulos. Y a partir de la Biblia de Wycliffe, casi todas las traducciones de la Biblia han seguido las divisiones de capítulos de Langton. Langton fue un arzobispo de Canterbury y que a su vez él redactó, estuvo haciendo algo de la Constitución inglesa también, la diagramó y la diseñó por párrafos. Bueno, yo le puse una fotito de ahí porque eso es un vitral de una iglesia en Inglaterra, que está el vitral con la figura de más o menos cómo era este tal Langton, nada más, ¿no? Para eso. Pero también tenemos que a otro que introdujo la división de los capítulos y versículos, muy útiles para nosotros hoy. Y el Antiguo Testamento hebreo fue dividido en versículos, en primer lugar por un rabino judío llamado Natán, que esto fue en el año 1448. Pero Robert tiene, también conocido como Estéfano, fue el primero en dividir el Nuevo Testamento en versículos con numeración estándar, en el año 1555. Estéfano usó básicamente las divisiones de los versículos de Natán para el Antiguo Testamento. Desde entonces, comenzando con la Biblia de Ginebra, las divisiones de capítulos y versículos que Estéfano usó han sido aceptadas en casi todas las versiones de la Biblia. Bueno, digamos que estos dos hombres son los que introdujeron los capítulos y los versículos a la Biblia para que nosotros se nos haga más fácil la tarea de diagramar o de leer la palabra de Dios. Pero muchas veces hay un problema con las divisiones de capítulos y versículos, porque a veces me corta una idea de pensamiento. Y eso yo lo voy a ver a medida que leo la Biblia de corrido. Por eso es tan importante leer la Biblia de corrido. Ese es un retrato de Robert Steine, que nació en 1503 y murió en 1559. Es uno de los, también de los reformadores, que ayudó mucho también en la reforma. Bueno, ahí yo solamente les puse una Biblia, es una foto
de una Biblia, por ahí se tienen que acercar un poquitito, es una Biblia que está en inglés y, y es la primera Biblia que se llama la Biblia de Wycliffe. Y noten que aún esa Biblia que se conserva en un museo tiene los capítulos y versículos, pero arriba, si ustedes notan un poquitito, a ver si lo puedo marcar, miren qué interesante. Acá arriba ya le estaban poniendo como algún comentario de lo que habla la idea del pensamiento de este capítulo. Es muy interesante eso. Y acá a los costados, fíjense que le pusieron referencias de algo que dice acá el texto, algo que está diciendo por acá. Y entonces, desde ahí ya como que estaban haciendo la labor y la tarea de estar viendo lo que dice el texto para ayudarnos a leer la Biblia y que la Biblia se interprete así sola, ¿sí? Acuérdense de eso, que la palabra de Dios habla por sí misma, ¿sí? Es viva y eficaz también. Bueno, solamente eso a modo de, digamos, de historia para que lo podamos saber. Bueno, ahí tenemos, yo le puse el Sermón del Monte, no nos vamos a quedar en el Sermón del Monte. Pero miren, si yo les digo, bueno, hermanos, vamos a hacer un estudio del Sermón del Monte, ustedes, cada uno en su lugar, en sus casas, con su grupo de personas, tienen que desarrollar el Sermón del Monte y enseñarlo. Y ustedes van a decir, uy, qué problema, yo ¿cómo hago para...? Y lo pueden dar, miren, con el Sermón del Monte tienen para darlo por 5 años, o para darlo también, digamos, comprimido en, no sé, en 4 sermones, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Diagramarlo. Decir, bueno, a ver, el Sermón del Monte, ¿dónde lo tengo bien descrito? Sin lugar a duda que en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Entonces ya ahí tengo una gran parte hecha. Digo, tengo que leer todo Mateo capítulo 5 al capítulo 7 de corrido, porque ahí Jesús hizo un sermón. Hermanos, este sermón es el sermón mejor predicado de toda la historia. Es un sermón que no tiene errores, es un sermón que no tiene fallas, es un sermón que es perfecto. Negado con el coso ese, le robé herramientas. Alguien se le activó. Cierren los micrófonos, hermanos, tengan esa precaución. Compasión, tengan compasión. En Mateo, nosotros el Sermón del Monte, les decía, es el sermón mejor predicado. ¿Por qué? Porque salió de los labios de nuestro Señor Jesús, el perfecto, el que no tiene error, el que no se halló pecado. El Sermón del Monte sale de los labios de aquel que nunca se equivocó, hermanos. No hubo error en él. Por lo tanto, es precioso, nos habla de muchas cosas. ¿Cómo lo diagramo yo, por ejemplo? ¿no? Bueno, yo digo, ya tengo acá el hilo de pensamiento, ya tengo acá Mateo capítulo 5 al 7, lo leo todo, pero yo tengo que saber, en primer lugar, quién fue Mateo. Porque si yo voy a predicar acerca de Mateo, yo tengo que saber quién fue Mateo. Y cómo Mateo relata su evangelio. Entonces, no es que Mateo tiene un evangelio, Lucas tiene un evangelio, Marcos tiene un evangelio y Juan tiene otro evangelio. No, no. Los que piensan eso es una herejía. Todos tienen un mismo evangelio. Todos predican acerca de Cristo desde distintos ángulos, de vista, distintos puntos de vista. Mateo va a resaltar a Jesucristo como el Rey Mesías, como el Rey Mesías. El Sermón del Monte es el primer discurso del Señor Jesús que está en Mateo. Mateo tiene 5 discursos. El primero es el Sermón del Monte. No vamos a ver los otros 4 porque no tenemos el tiempo. Bueno, ¿qué vemos en Mateo? En Mateo vamos a poder ver, yo tengo que ver, si voy a predicar el Sermón del Monte, ¿de qué me va a hablar del Sermón del Monte? Bueno, de la ética del reino. Una de las cosas que me va a hablar el Sermón del Monte es de la ética del reino. Me va a hablar, me va a decir que está dirigido ¿a quién? A los discípulos.
Había otra gente escuchando, pero él está hablando a los hijos del reino, porque son los nacidos de nuevo. Y las enseñanzas de él, de ese sermón, iba a correr a través de ellos a toda la iglesia, ahí, perdón, se me fue el lápiz, a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que aborda ahí Mateo en el Sermón del Monte es precisamente temas relacionados a motivos internos y la conducta externa. Eso es lo que Mateo me va a hablar. Mateo está dirigido a los cristianos para que puedan estar viendo cómo es un nacido de nuevo y cómo se debe conducir hacia el mundo. Un ejemplo, vosotros sois la sal de la tierra. Una persona que no es nacida de nuevo no puede ser sal de la tierra, ni tampoco luz. En primer lugar, tiene que ser nacida de nuevo, para ser luz y sal. No se es luz y sal haciendo obras. Se es luz y sal, bueno, por los motivos internos y con la conducta interna. Tiene que haber un corazón nacido de nuevo. Por eso Mateo capítulo 5, del 1 al 16, es clave para comenzar, para que yo pueda entender todo lo que sigue después, a partir del versículo 17 en adelante, de Mateo capítulo 5. ¿Qué hacer cuando debo comenzar con un texto bíblico? ¿Qué hago? Bueno, volvemos al ejemplo del Sermón del Monte. Yo tengo que leer toda la unidad de pensamiento. Si el Sermón del Monte me dice que Jesús empieza a hablar en Mateo capítulo 5, noten que Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, Jesús podría haber comenzado en el capítulo 3, porque es donde abre su boca y empieza a hablar. Pero ¿por qué está el versículo 1 y 2? Porque nos quiere dar un contexto de lo que estaba sucediendo, y eso es sumamente importante. Versículo 1 dice que él vio las multitudes, subió al monte, después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Fíjense que hay distintos grupos de personas, multitudes, discípulos y el Señor Jesús. Esos son distintos tipos de personas. Mateo 5.1 me dice eso. Ahora, dice que él subió al monte, ¿sí? Como se subía generalmente a un lugar para encontrar una llanura para que se puedan descansar la gente y desde ese lugar proclamar a viva voz. Acuérdense que no había parlantes, no había micrófono, la acústica se daba de acuerdo al lugar que se escogía también para enseñar, que sea un lugar donde no sea muy tumultuoso, donde no haya mucho ruido de comercios alrededor, que antes se gritaba vendiendo cosas. Entonces, ese lugar también es importante tenerlo en cuenta. Y el versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Claramente que alguien para enseñar tiene que abrir la boca, ¿no? Pero parece una redundancia, esto pareciera que está de más. Pero acá Mateo no quiere dejar pasar nada del Señor Jesús. El Señor Jesús enseñaba con palabras, porque tranquilamente podríamos decir, ¿el Señor Jesús enseñaba con hechos? Sí, pero no solo con hechos, sino que como un buen rabí, un buen maestro, él abría su boca para enseñar. Y ahí arranca a partir del versículo 3, hablando acerca del carácter de los hijos del reino, que esto va del versículo 3 al 12. Y después en el versículo 13 arranca, vosotros sois la sal, bueno, que ya entramos como la influencia que tienen que tener los hijos del reino. Bueno, tenemos que leer toda la unidad de pensamiento, tenemos que ver un panorama de la carta o libro. Esto se puede hacer cuando ustedes tienen sus Biblias y algunos tienen Biblias de estudio. Los que tienen Biblias de estudio, yo les recomiendo que cuando ya hay personas que hicieron el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros tendríamos que ver qué dice Mateo, lo tendríamos que leer todo, Mateo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Tendríamos que leer toda la carta de Mateo. Pero ya hay alguien, ya hubo personas
escritores, estudiosos, teólogos, que nos ahorran esa tarea y lo ponen todo antes de que comience el Evangelio. Y en las Biblias de estudios tienen, por ejemplo, quién escribió la carta, cuál es el contexto, en qué año se escribió, un bosquejo de cómo está dividido Mateo. Entonces ya me hizo todo el trabajo. Yo tengo que ir ahí para ver un panorama de Mateo. Y eso yo lo recomiendo siempre. Cuando ingresen a un libro, traten de leer un panorama, si tienen una Biblia de estudio, si tienen un comentario bíblico. Yo tengo varias Biblias de estudio y agarro uno que me ayuda mucho, entonces hago todo el trabajo ese antes de abordar un tema. Acuérdense que los que nos están escuchando, lo que le estamos enseñando, no conocen quién fue Mateo, no conocen cuándo se escribió, no conocen nada de eso. Y necesitamos estar diciéndoles estas cuestiones porque es importante para que puedan comprender el contexto. Yo les puse acá, y esto da para otro taller, podríamos decir, realizar el método inductivo, ver todos los detalles posibles. Miren, esto método inductivo yo creo que es la mejor forma y práctica de todo el mundo estudiar la Biblia. Desde niños hasta adultos, hasta ancianos, podríamos decir. Es lo más simple, sencillo, para tomar la palabra de Dios y estudiarla. El método inductivo lo que hace es ver todos los detalles posibles y observar. Esta palabra quiero que se la tatúen no en la piel, sino en su cabeza. Observar. Tenemos que ser buenos observadores de lo que está pasando ahí. ¿Qué estaba pasando en el Sermón del Monte? ¿De dónde venía Jesús? ¿Con quién estaba hablando? ¿De qué se está refiriendo? ¿Hay alguna interrupción en el medio? ¿Cambia el lenguaje porque aparece otro grupo de personas a las cuales él apunta? Observar, ser observador, como un detective. Hacer muchas preguntas al texto. Ahora vamos a ver lo de las preguntas, que es sumamente práctico. Ver lo obvio, personas, lugares, acontecimientos, etcétera. Bueno, eso es lo que yo un poquito estuve viendo ahí en el Sermón del Monte. ¿Qué hacer cuando debo comenzar con un texto bíblico? Observar si hay ideas repetidas. Miren ahí, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. A ver si yo lo puse. Ah, lo puse, bien, perfecto. Si no, búsquenlo en sus Biblias si quieren, los que tienen, si no yo lo pongo acá en la pantalla. Ahora vamos a entrar a un ejemplo y vamos a observar, y ustedes se van a dar cuenta. Vamos a ver ideas repetidas acá. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien. ¿Qué palabras repitió ahí? No améis al mundo, yo las voy a marcar acá. Miren, las palabras que repite, ustedes ya se dieron cuenta, ¿no? Mundo la repite una, la repite dos, acá la repite tres, la repite, a ver, acá está, cuatro veces, la palabra mundo, tantas veces, ¿no? Uno dirá, ¿por qué tantas veces? 5 veces. 4, y si vamos al texto, acá está, muy bien. Esperen que ahí voy a borrar esto, que me quedaban de los... Y acá tenemos otra vez, ahí lo borré. Bien ahí la hermana que dijo, ahí está, 5 veces. 5 veces. Entonces, si en un pasaje que solamente... Son 6, a ver, se me voló. El mundo pasa, sus deseos. Sí, 6 veces. Ah, ¿vieron cómo hay que observar? El mundo, 1, 2, 3, 4,
Ah, me falta el versículo 16 acá, me parece. Porque les dije del versículo del 15 al 17. No, ahí está. Y el mundo, bien. Entonces, ¿cuántas veces? 6 veces la palabra mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que si en 3 versículos repitió 6 veces la palabra mundo, yo tengo que ver qué significa la palabra mundo. Claramente. Yo lo que hago a veces es poner una palabra en una hoja, mundo, y le pongo la cantidad de veces que lo repitió, 6. Por ejemplo, veamos, sigamos observando un poquitito más el texto acá. Fíjense que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, acá encontré otra palabra que se puede repetir. Améis, ama, amor. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Porque, a ver, esperen que tengo que borrar acá. La palabra améis también la puedo marcar. Esperen que cierro el anotador. Y ahí paso al 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acá no dice améis. Entonces, ama, améis, también puede ser una palabra, pero mundo todavía es la que más hace fuerza ahí, ¿no? Fíjense que acá nombra, esto es una lista. Le voy a mostrar cuando el autor hace una lista de cosas. Está una tras de otra. Y ustedes se van a dar cuenta la lista. Miren la lista esta. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es una lista que yo puedo poner 1, 2, 3. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Dicen, no provienen del Padre, no provienen del Padre. ¿Qué no provienen del Padre? Podríamos, yo la voy a unir acá, todo esto no proviene del Padre. ¿Ven cómo lo voy enganchando? No provienen del Padre. Entonces, estas son cosas que yo a veces, ahora le voy a decir lo que hago, porque mi Biblia no está marcada. A veces la tengo marcada así con flechas, que hago conexiones, porque me ayuda cuando por ahí agarro el texto y lo leo en un devocional, en algo, y veo esas conexiones y me ayudan a poder entender. Lo que me está diciendo claramente acá es, claramente, no amemos al mundo. Pero también se repite 3 veces. Los deseos. Bien, bien. Ahí está. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Y ahí, esperen que paso. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, quiere decir, claramente, no améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que ver qué significa. No estamos interpretando, solamente estamos observando, ¿eh? No estamos dando una interpretación, solo estoy observando. Entonces, miren, hay algo acá que recordé. Estas 3 cosas, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, son lo que en Génesis capítulo 3 cayeron nuestros primeros padres. Tuvieron deseos de la carne, de comer un fruto. ¿Qué hizo? Era agradable a los ojos, dijeron, ¿no? Y ellos quisieron ser más que Dios, como se vanagloriaron. Entonces, bueno, nada, me acordé de eso, porque me llamó la atención eso, lo puedo conectar con Génesis 3, claro. Bueno, vieron que, bueno, y solamente estamos observando, solamente todavía no estamos interpretando. ¿Cuál es la diferencia entre observación e interpretación? Observación es que yo veo los detalles, como un detective, miro, como alguien que está vigilante. Todavía yo no estoy diciendo qué significa. Yo estoy solamente observando. Por eso le pongo acá, y todavía no estamos interpretando.
Muchas veces, hermanos, caemos en el error de que leemos rápidamente un texto y decimos, esto quiere decir esto, y ya lo interpretamos. No, leamos, observemos, miremos, anotemos, veamos de qué está charlando, de qué está hablando, antes de dar una interpretación. Es muy importante observar. Bueno, y acá está lo interesante y que quiero que esto ustedes también lo tengan siempre presente para poder ir a lo próximo. Si vamos a leer la Biblia con propósito, para obtener todos los detalles, debemos hacer preguntas al texto. En primer lugar, son 6 preguntas. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién escribió? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Quiénes son las personas que se mencionan? ¿A quién está hablando el autor? ¿Acerca de quién está hablando? Por ejemplo, con Mateo lo podemos hacer esto. Segundo, ¿cuándo? ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuándo ocurrió este acontecimiento? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo dijo esto? ¿Cuándo lo hizo? Todas estas preguntas las podemos responder si tomamos la primera parte nomás del Sermón del Monte. Tercero, ¿dónde? ¿Dónde se hizo esto? ¿Dónde se dijo esto? ¿Dónde ocurrirá esto? ¿O dónde ocurrirá? Cuarto, ¿cuál? Otra pregunta, ¿cuáles son los sucesos principales? ¿Cuáles son las principales ideas? ¿Cuáles son las principales enseñanzas? ¿Cuáles son las cosas de las que nos habla? ¿Cuál es su propósito al decir esto? Quinto lugar, ¿cómo? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se ilustra esta verdad? Todas estas cosas el texto cuando ustedes lo toman con estas preguntas en una hojita, ustedes lo tienen en los apuntes del sermón eficaz, lo pueden tener en una hojita y lo ven y sacan provecho del texto, es precioso. Y último, ¿por qué? ¿Por qué había necesidad de que se escribiera? ¿Por qué se mencionó esto? ¿Por qué se dedicó tanto o tan poco espacio a este hecho o a esta enseñanza particular? ¿Por qué se mencionó esta referencia? ¿Por qué debían hacer esto o aquello? Bueno, todas cosas que, hermanos, cuando tenemos esto es precioso. Cuando hagamos las 6 preguntas al texto y deje que el propio texto le dé las respuestas, se asombrará de lo que aprende. Y todavía no está interpretando lo que dice el texto, no lo estamos trayendo al hoy, ¿sí? Bueno, miren, yo puse ahí un ejemplo, está muy chiquitito, lástima que no lo pude agrandar, de Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 11. Y esto es un texto que esto es de un alumno que empezó a marcar las ideas del texto. Miren, yo les voy a ayudar acá un poquitito. Él tomó Filipenses 2, del 5 al 11, y dice que habla de la contienda y vanagloria. Y acá arranca, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta acá fíjense que marcó estas palabras que no son repetidas, sino que vio. El desarrollo tiene que haber este sentir. ¿Qué sentir? El que hubo en Cristo Jesús. Ah, ¿y cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Bueno, todo esto es. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Era en forma de Dios, no se aferró al ser igual a Dios, se despojó, fue semejante a los hombres, obediente, miren, esto lo podía haber marcado, no lo marcó, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y acá hay una línea, es como una escalera, él dibujó, porque es el desarrollo que va hacia un mismo propósito. Porque el argumento de Pablo acá dice, miren, por lo cual, esto por lo cual es puso acá consecuencia. Si yo tengo este sentir que hubo en Cristo Jesús, la consecuencia va a ser esta. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es todo esto que está acá, con el propósito final que está ahí. ¿Cuál es el propósito final? Que hagamos todo para la gloria de Dios Padre. Y acá también, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Miren todo el mamarracho que hicimos ahí, pero estamos solamente observando. Pero acá yo ya tengo algo, ya tengo de qué puedo hablar, ¿sí? Puedo estar hablando
del ejemplo de Cristo y que lo que tengo que ver es que si yo hago esto que hizo Cristo, la consecuencia fue que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces yo tengo que perseguir esto. Yo no tengo que contender ni vanagloriarme. Yo lo que tengo que seguir es el ejemplo de Cristo, donde en él no hubo ni contienda ni vanagloria cuando lo podría haber hecho de una vez por todas. Por supuesto que Jesús se podía vanagloriar porque era el Hijo de Dios. Él era el Dios encarnado, él podía hacer un montón de cosas. Inclusive las hizo, en algún momento de su ministerio, como que las mostró, ¿no? Quién era él, como que daba a vislumbrar siendo el Dios encarnado. Bueno, solo un ejemplo ese. Lo tienen en los apuntes también, creo, este ejemplo. Bueno, ahora sí, vamos del texto al sermón. En primer lugar, ver la idea principal y la idea exegética. La idea exegética es la idea principal del texto. Acuérdense que exégesis es decir solo lo que dice el texto, ¿sí? Decir lo que dice el texto, no sacarle ni agregarle nada. Y la idea principal del sermón la llamamos idea homilética. La idea homilética es la predicación. Ya tengo una enseñanza, ya tengo un sermón, ya tengo una predicación. Cuando yo ya tengo todo este trabajo realizado. Bueno, pasamos al otro. La idea exegética se escribe siempre en tiempo pasado. Ejemplo, Jesús enseñó al pueblo. En Mateo en capítulo 5, yo tengo que decir, si arranco el sermón del monte, las bienaventuranzas, desde el versículo 3 al versículo 12. Entonces digo, Jesús enseñó al pueblo tal cosa. Esa es la idea exegética. Yo ya tengo la idea de lo que se está hablando ahí. O por ejemplo, David alabó a Dios cuando agarro un salmo. Yo no digo, acá yo estoy alabando, no, o Juanito está alabando, no, David dice, está alabando a Dios. Eso es decir lo que dice el texto. Miren el ejemplo de Juan capítulo 3 del 1 al 8. No lo tengo acá escrito. Reemplazamos la frase nacer de nuevo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, que le hace la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hace un hombre para nacer de nuevo? No pueden entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Entonces, la frase nacer de nuevo, que es una metáfora, yo lo puedo cambiar por el término teológico regeneración, que yo sé lo que significa regeneración. Es que Dios toma un corazón de piedra, lo saca y pone un corazón de carne y lo empieza a transformar. Esa es la obra de Dios en el cristiano, es la regeneración. Y el punto de Jesús es que Nicodemo necesita nacer de nuevo, ¿sí? Y el texto repite la idea del reino de Dios. Entonces, la idea exegética para este texto o para este hilo de pensamiento de Juan capítulo 3 del 1 al 8, yo la puedo hacer de la siguiente manera, de lo que está hablando el texto. Jesús explicó a Nicodemo la necesidad de la regeneración para entrar en el reino de Dios. Y la idea homilética de lo que yo le quiero decir a la gente que me está escuchando es esta: todo hombre tiene la necesidad de ser regenerado para entrar en el reino de Dios. ¿Bien? O sea, yo estoy pasando ese puente. ¿Se acuerdan ese puente de ideas? Yo ahora lo estoy pasando a la actualidad, al hoy. Si hoy querés nacer de nuevo, tenés que ser regenerado, porque eso es lo que Jesús le está explicando a este hombre en su principio del ministerio. Bueno, eso es un ejemplo de lo que es la idea exegética, lo que dice el texto, y la idea homilética es lo que hoy yo le quiero decir a la gente que me está escuchando. Vamos a ver otro ejemplo, Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Si quieren, búsquenlo ahí en la Biblia. Si ustedes tienen la Biblia, la idea exegética de Filipenses 2, del 5 al 8, no lo puse al texto para que no se haga tan largo el tiempo, no se nos vaya. Lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8, ustedes se van a dar cuenta a medida que lo tienen y lo van leyendo, es que Pablo exhorta a los filipenses a poner los intereses de otros por delante de los propios, usando el ejemplo de renuncia de Cristo. Eso es un poquito de lo que vimos acá. Miren, vuelvo para atrás, acá.
Filipenses 2 del 5 al 11, pero yo le estoy diciendo Filipenses 2 del 5 al 8. Por supuesto que la idea exegética del texto es esta. Exhorta a los filipenses a poner los intereses de otros por delante de los propios, usando el ejemplo de renuncia de Cristo. Jesús nunca, Pablo está diciendo, miren a Cristo, que él nunca puso sus intereses por delante. Él se humilló hasta lo sumo, ¿sí? Y por eso el Señor le exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ustedes también pueden hacer un bosquejo exegético. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que bosquejar Filipenses 2 del 5 al 8, yo lo podría hacer de esta manera, en 3 pasos. El versículo 5 al 6 me va a hablar de que Cristo renunció a los honores y gloria de su posesión. El versículo 7 me va a hablar que Cristo renunció al ejercicio autónomo de sus atributos. Y el versículo 8, Cristo renunció a conservar su propia vida. Miren qué precioso que es el ejemplo que nos deja el Señor Jesús. Cuando yo resalto esto, porque esto muchas veces las personas que lo leen no se tomaron este tiempo de verlo con detenimiento. Cuando yo saco a la luz esto que dice el texto, yo le estoy exponiendo la verdad de la palabra de Dios. No le estoy trayendo una nueva revelación. Simplemente hice la tarea de ver lo que dice el texto. Miren, hermanos, el ejemplo de Cristo. No seamos orgullosos, no seamos vanagloriosos, no querramos ser los primeros, acá yo, no, miren el ejemplo de Cristo. Miren. Bueno, finalmente, determinemos en una frase la idea exegética y la idea homilética de estos textos. Y esto es tarea que yo les voy a pasar, no la vamos a hacer ahora, pero ustedes sí la van a hacer en sus casas y después vamos a ver cómo va esto. ¿Bien? Bueno, para que no se me pase el tiempo, a ver cómo andamos bien, tratando de llegar a la hora. Tenemos algunos minutitos solo para ver algunas preguntas. Así que dejo abierto porque ahí ya terminamos. Mientras tomo un poco de agua. No sé si hay preguntas, Héctor, no sé si se habilitan los micrófonos o el que quiere. Perdón, maestro, acá María Elena. Le quiero hacer una consulta. Usted habló de que había hablado el Señor en algún momento en tiempo pasado. ¿Y eso no es un presente continuo? Cuando hay una palabra que es presente continuo, que es antes, hoy y mañana. Claro, yo lo que hacía referencia es al pasado, a la época que Jesús está hablando y cómo hoy lo traigo al hoy. No al pasado que se refería, que sería, Jesús está diciendo que esta idea es para ahora y para todos los tiempos. Es correcto, es un presente continuo. Yo me refería al pasado como, ¿qué quiso decir Jesús en esa fecha? Cuando les está hablando, en ese tiempo, ¿no? Ok, sí, gracias. No, de nada, hermana. Y claramente que esa verdad es para hoy, yo la puedo aplicar, ¿no? Sí. Y el sermón del monte hay que tener mucho cuidado, porque por ahí algunos lo interpretan y decir, eso era para los judíos, eso era para los... No, acá está hablando de las características de los hijos del reino. Y nosotros hoy, en el 2022, somos parte de los hijos del reino. Por lo tanto, tienen que ser esas características, ¿no? Amén, gracias. De nada, hermana. Ahí dejé de compartir. No sé si hay... No se asusten, quiero hacer una... Ah, sí, ahí tiene la hermana levantada la mano. ¿Quién es? Juana, ¿puede ser? Sí. Juana. La consulta es, esto se lo enviamos por correo, el trabajo de las citas bíblicas.
Lo que se va a hacer con las citas bíblicas, por ejemplo, yo ahí puse solamente observen el texto y vean lo que dice, ¿no? Presten atención a la idea de lo que está diciendo, de lo que está diciendo ahí el texto, que ustedes puedan sacar en una oración completa lo que está hablando. Solamente les voy a dar tal vez una ayudita. Yo les puse ahí del Salmo 117, bueno, ahí está, ¿no? Del Salmo 117, versículo 1 y 2. Si ustedes buscan el Salmo 117, versículo 1 y 2, dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Ustedes tienen que sacar ahí qué es lo que está diciendo el salmista, cuál es la idea y cuál es la idea para nosotros hoy. Entonces uno dice, nos está invitando a que alabemos al Señor. ¿Y está diciendo eso el texto? Lo que nosotros tenemos que ver es que el texto no está diciendo exactamente eso. Lo que está diciendo es el por qué hay que alabar al Señor. Lo leo de vuelta. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido su misericordia y la fidelidad sobre nosotros. Entonces lo que está diciendo, la idea es que acá el salmista, lo que está diciendo es que nos invita o nos pregunta por qué tenemos que alabar al Señor. Porque ha sido misericordioso con nosotros, ¿no? Fíjense cómo es la idea, eso sería en estos dos versículos, y en los otros también son sumamente fáciles, ustedes lo van a poder sacar. Acuérdense de todas estas cositas y tomen los apuntes también para sacar cómo es la idea, ¿sí? Después tienen Jeremías 9, 23 y 24 y Colosenses 1, del 28 al 29. Esos ahí se van a dar cuenta. Les tiro un dato. En Colosenses 1, del 28 al 29, ustedes van a poder sacar inclusive 3 puntos de lo que Pablo tenía como meta en el ministerio. O sea, ¿qué era el ministerio para Pablo? Bueno, ahí ya le hice gran parte, un poquito de la idea exegética. Porque cuando yo tengo eso, yo lo puedo pasar ahora, ¿no? Al hoy. Si yo el domingo a la mañana leo el texto del Salmo 117, versículo 1 y 2, yo le voy a decir a los hermanos en la congregación: hermanos, venimos a alabar a Dios porque Él es digno de que le alabemos. Venimos a alabar a Dios porque su fidelidad se extendió a nosotros hoy y su misericordia. Entonces, ahí estoy haciendo, ¿ven? Yo estoy ya dando una interpretación del texto. Ahí ya lo estoy interpretando. Pero antes yo lo leo y digo, acá David o el salmista lo que está diciendo es: alábenle todas las naciones, todos los pueblos, porque fue misericordioso con ellos y fue fiel con ellos para siempre. Por eso. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias. Pastor, buenas noches, ¿cómo le va? También le habla. Buenas noches. ¿Es parecido noches. también lo que dice en Deuteronomio 28? Deuteronomio capítulo 28, no sé qué dice. Deuteronomio 28, esperen que lo estoy buscando acá. Ah, que habla de la obediencia. Claro, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y ahí viene enumerando todo aquello que Dios tiene para uno. Sí, exacto. Y también hay una cláusula, versículo 15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios,
Y ahí están las consecuencias de la obediencia, ¿no? Las consecuencias de la obediencia, acá Deuteronomio 28 nos habla que son dos. Obedeces, vas a tener la bendición del Señor, desobedeces y el Señor va a mandar la maldición. Y todo eso él lo estaba diciendo ahí al pueblo. ¿Por qué? Amén. Porque el Señor les está diciendo, tenés que escuchar la voz del Señor, pero si no la escuchás, como dice el versículo 45, porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Y después el versículo 58 de Deuteronomio 28, interesante porque hay un contraste. Si no, cuando dice, si no cuidas de poner en práctica, cuando dice si no, y eso lo tienen los apuntes también, buscar los contrastes. Si no, está diciendo, viene diciendo, si haces todo esto, va a comer tu cría, tu ganado, te va a ir bien, va a ir todo bien. Si no, cuidás de poner, es un contraste. Si no lo haces, otra vez, dice, ¿no? Se te va a venir la noche. Sí. No sé si lo uniría con el Salmo 117, 1 y 2. No le veo una conexión, por lo menos no así mirándolo por arriba, ¿no? Ahí cuando ustedes toman los salmos, como les dije, en las Biblias, hay los traductores, los escritores que se tomaron el tiempo de ver cómo conectaban esos versos con otros versículos que hablan cosas similares. Presten atención, porque hicieron un trabajo de años, mirando, observando, y ya nos hicieron la tarea a nosotros, ¿eh? Ya nos hicieron una gran tarea. Bien, pastor, muchas gracias. De nada, hermano. ¿Alguna otra pregunta? No sé si hay alguno que está enseñando, si está dando algo, alguna serie consecutiva de mensajes y eso, por ahí podría aprovechar a preguntar si quieren. Bueno, nadie está haciendo ninguna pregunta. Bueno. Parece que fue clara la clase. Parece que es clara. Hola, buenas noches, bendiciones. Vito Peralta. No, Oscar Ponce. Oscar. Ponce, ¿qué tal? Vos Buenas mismo no te noches. vas a hacer una pregunta. Sí, imposible. Bueno, todo es posible, va el señor. Bueno, primero quería resaltar la labor y que este estudio, que la profundidad que nos lleva a entender y poder comprender muchas cosas que realmente no la tenía en cuenta. Si bien leía y quería entender lo que me estaba diciendo el Señor, no sabía cómo canalizarlo, ¿no? Cómo transmitirlo. Y bueno, con este estudio ahora me está abriendo más el panorama, ¿no? El Señor. Y bueno, la pregunta es, ¿este estudio lo tenemos que entregar o es para que nosotros lo practiquemos y después en la clase próxima lo tengamos que decir, ¿no? Analizar? Los 3 textos que doy es para que puedan poner en práctica lo que hoy vimos y lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, que en realidad es básicamente, sencillamente, decir lo que dice esos versículos, lo que está diciendo el autor. En primer lugar, lo que está diciendo el que escribió, en este caso el salmista, en el otro caso Jeremías, en el otro caso Pablo. ¿Qué fue lo que dijo? Solamente eso, y después, en otro renglón, la idea homilética es cómo yo lo tengo que enseñar a la gente. Hoy que me está hablando, ¿no? Por ejemplo, vuelvo ahí al salmo este que puse el ejemplo, ¿no? El Salmo 100, esperen que 117. Ya se me perdió. 117, gracias. El Salmo 117. El salmista está diciendo el por qué hay que alabar a Dios. La idea exegética. La idea homilética es
lo que yo le voy a hablar a la gente o enseñar. Nosotros tenemos razones para alabar a Dios, también por su misericordia y su fidelidad. Entonces, eso, simplemente eso. En un párrafo, en 2 párrafos, en un párrafo uno, en otro, poder explicar. No desarrollar todo el texto, no, sino simplemente tratar de tener la idea central. Ya cuando tengo la idea central, después puedo desarrollar todo el capítulo, si quiero, ¿no? Solamente es eso. Lo voy a pasar, yo se los voy a pasar para que ustedes ustedes escríbanlo en una hoja. Miren, me han pasado los cuestionarios, me lo han pasado en PDF, en Word, en foto, en tantas maneras, y todos los pude leer, así que no hay problema, como les sea más práctico. Si lo hacen en una hoja, le sacan una foto a la hojita que ustedes desarrollaron y me la mandan al grupo. Perdón, me la mandan particular, no al grupo. O a Alejandro se la mandan, ¿sí? Que él recibe todo y me lo envía. Paro la grabación, Perdón, Víctor. ¿hasta cuándo tenemos tiempo? Miren, vamos ahora a comenzar después ya con los libros de Conociendo al Dios Vivo, pero mientras vamos desarrollando eso, ustedes lo pueden entregar. Traten de hacerlo para este año, que no pase este año. Víctor, paro la grabación. Bueno, cómo no.